Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias nuevamente por acompañarnos, por esperarnos este par de semanitas para escuchar un nuevo programa. Gracias por el apoyo y pues digo, me aviento nuevamente presentando a mis compañeros de cabina, que son los mismos de siempre. Skol, ¿cómo estás esta noche? Bastante alegre, bastante contento de regresar con ustedes. Un poquito, no sé cómo decirlo, tal vez ansioso y un poco nervioso por el tema que vamos a tratar el día de hoy. Digo, ya lo habíamos mencionado antes, pero creo que cada vez que lo hablamos me hace mucho ruido en analizar muchas cosas, pero muy contento más que nada. Perfecto. ¿Y Deb, cómo andas? Bien, yo contento de estar aquí de nuevo acompañándolo. Un saludo a toda la gente incógnitos que nos están escuchando. Y también pues este tema que vamos a tocar hoy me hace pensar muchas cosas y también pues es interesante porque hay muchos puntos de vista que ahorita yo creo que vamos a tocar. Entonces pues contento de saludarlos otra vez acá. Qué bueno. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar el día de hoy ya es un tema que ya habíamos tocado anteriormente, pero digamos esta es la segunda parte de asesinos seriales. Vamos a hablar de un poco de algunos asesinos seriales que hemos estado investigando. Lo que quiero dejar como muy en claro es que en este programa no celebramos las acciones ni nada de lo ocurrido, simplemente damos los datos y que se nos hacen interesantes y lo incluimos en este programa porque es una total incógnita la manera en que estas personas posiblemente pensaban, sentían. No sabemos por qué razón actuaban de esa manera. Entonces por eso los incluimos en este programa. Y van a estar muy muy interesantes los asesinos que vamos a tocar el día de hoy. Y pues sin más, me voy a lanzar con el primero de esta noche. El primer asesino del que vamos a hablar el día de hoy es Issei Sagawa, que fue mejor conocido como el caníbal japonés. Él nació el 26 de abril de 1949 y hasta el día de hoy tiene 72 años. Ahorita voy a hablar de su situación al final de la historia y de lo que les contemos. Les vamos a hablar de la situación en la que vive el día de hoy este caníbal japonés. Él nació en Kobe, Japón. Nació prematuramente. Ahí van los primeros como datos, como pues no a lo mejor focos rojos, pero pues extraños de esta historia. Nació prematuramente por un accidente que tuvo su mamá en las escaleras de su casa. Realmente su familia era de clase alta porque su papá, Akira Sagawa, era dueño de una compañía de aguas. Era dueño de una compañía como de agua embotellada. Pero eso pues obviamente, aunque eran digamos de una familia muy acomodada, no los exhortó de la situación del país, lo que ellos vivían en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Fue complicado para ellos, aún siendo digamos una familia bien. Les costó trabajo pues obviamente por la hambruna y todo lo que sucedió en la nación nipona. Pero pues poco a poco la situación fue mejorando y su niñez relativamente fue normal. No hay tantos datos como de su niñez. Como muchos de los asesinos que hemos investigado, realmente no hay datos como de lo que sucedió prácticamente en su niñez. Se dice que tuvo una niñez normal, o mejor dicho, mucho mejor que la población en general, porque tenían dinero. Él tenía un hermano llamado Jun Sagawa, que era 2 años más chico que él. Y pues prácticamente te digo, estuvieron todo el tiempo juntos y llevaron una vida normal. Aquí va el primer foco rojo o el primer la primer nota, como el primer algo raro que sucedió. Cuando le hacen él a Issei, ya después de que lo capturan, se volvió muy mediático. Tanto que pues hubo muchísimas entrevistas que le hicieron. De hecho están documentadas en videos. Si ustedes los buscan en YouTube pueden encontrar videos de entrevistas que se le hicieron a él posterior después de su captura. Y él dice que uno de sus primeros recuerdos que tiene sobre sus instintos caníbales fue a los 6 años. Y en propias palabras de Issei, comentó lo siguiente. Dijo: yo fui débil físicamente desde que nací. Mis piernas eran tan delgadas que parecían lápices, y fue en el primer grado de la escuela
que vi la carne colgante del muslo de uno de mis compañeros y pensé, se ve delicioso, pero no soy homosexual. Esto es muy extraño. Aquí, digamos, por eso lo comento que es como el primer foco, porque él comenta que a los 6 años, viendo, digamos, haciendo, creo que, no dice cómo, pero yo lo que quiero asumir o pensar es que estaban haciendo, o estaban en clase como de educación física, y pues obviamente hay niños que tienen a lo mejor más masa muscular, que son un poquito más llenitos, y él comenta que al ver el muslo de uno de esos niños, se le antojó, pero él, digamos, lo primero que le pasó por la cabeza fue, a lo mejor no en ese momento, pero después, ¿no? Que era homosexual, o que le gustaban los niños, porque le gustaba la pierna de este niño. Y es extraño porque pues no creo que al ver, por ejemplo, la carne de alguien, pues como que tengas ese pensamiento de que se te antoja, ¿no? Que se ve delicioso. Es como el primer foquito que hay de él a los 6 años. Y si buscan, de hecho, voy a tratar de subirles imágenes al perfil de Facebook, bueno, en la página de Facebook, para que vean que Issei en realidad sí era muy delgado. Realmente sí era un niño, como lo decimos aquí en México, ñango, o sea, súper, hiper flaco, delgadísimo, y se veía muy débil, o sea, de hecho hasta parecía un niño como desnutrido completamente. En su adolescencia comenzó a sentir atracción por mujeres occidentales, o sea, se refiere a mujeres americanas o mujeres europeas, ya que las mujeres orientales dice que no le gustaban, que no le llamaban la atención porque eran delgadas y muy pequeñas. A los 16 años él se obsesionó con una actriz norteamericana de nombre Grace Kelly. De hecho, esta actriz fue muy famosa, y si buscan fotos es una chica como de unos 70 y tantos, rubia, de tez blanca, digamos de muchas curvas, o sea, digamos mucha carne a comparación de las mujeres orientales. Aquí ya también hay otro punto extraño en el hecho de que le empiezan a llamar la atención las mujeres pues con más, como un poco más con más carne que las de su país. Pero hasta ese momento realmente no sucedió nada, solamente se obsesionaba y buscaba revistas y buscaba lo que podía encontrar de esta mujer. Y posterior se empezó como a obsesionar con mujeres europeas también, mujeres que eran rubias, mujeres que eran altas, mujeres que eran no delgadas, no nada delgadas, ¿no? Pero pues te digo, no, realmente no sucedió nada hasta ahí. Tiempo después entra a la Universidad Wako en Japón para estudiar literatura inglesa. Ese fue como su camino, ¿no? Y aquí ya se viene ahora sí el foco, así un foco rojo así completo, que quiero que ustedes, por ejemplo, me digan qué piensan, porque dice que cuando él estaba en la universidad, en alguna ocasión, él iba caminando y se cruzó por las calles, digamos, del campus, se cruzó con una de sus profesoras de origen alemán, y por su cabeza pasó, ¿podría comérmela? Pero realmente no hizo nada, nada más pensó que sí podría comérsela, y comenzó a interesarse en lecturas donde los protagonistas eran caníbales. Por ejemplo, hay una nota muy, 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 muy extraña, que a él le gustaban las narrativas aztecas, porque él decía que le gustaba que los vencedores se comían el corazón de sus enemigos para apropiarse de su fuerza y su valor. O sea, desde ahí ya empezaba como pues a tener pensamientos bastante raros. O sea, el hecho de cruzarse con alguien y pensar, ¿me la puedo comer? Creo que ya es algo que va más allá de lo normal, de lo que conocemos nosotros como la normalidad. Yo creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado por la cabeza comernos o a qué sabría alguien, ¿no? Y este hecho es interesante porque justamente yo creo que sí habla de un desorden completamente o una desviación, más bien sería la palabra, dentro de lo que dices que es pues la normalidad que conocemos, ¿no? Sabemos, y bien sabemos que el canibalismo existe hasta la fecha. Sí, claro. En diferentes zonas del mundo, pero dentro de la sociedad en la que vivimos, pues sí es complicado porque hablar de este tema, porque pues sí se sale completamente de lo normal el que una persona tenga estas digamos fijaciones por pues alimentarse de carne humana, ¿no? Pero fíjate, es extraño porque, como lo decimos, es fuera de lo normal o de lo que se considera normal, porque
por ejemplo, fijaciones o perversiones como sexuales, Ajá. no es que sean bien vistas, pero son más comunes, o sea, aunque no está bien, son mucho más comunes, o sea, como que dices, sí, o sea, más gente tiene esos pensamientos. Ahora, yo te voy, o les voy a comentar algo, ¿no? Y una cosa es que, digo, el peso de la sociedad siempre es muy grande. Y, Sí. por ejemplo, voy a tocar aquí un tema un poquito, sin meterme como mucho, pero por ejemplo, una persona que es homosexual, y que es un tema, pues, social también. Sí. Y es complicado, empezando por su núcleo, que es la familia. Es complicado a veces hablar con alguien, pues si tú eres homosexual, porque justamente tú estás rompiendo esa normalidad que la mayoría de personas Sí. entiende como la heterosexualidad. Ujú. Entonces, de entrada eso ya es complicado, ¿no? Decir, pues soy homosexual, y hablar con tu familia, y después a lo mejor salir a sociedad y exponerte tal cual eres con tus preferencias. O sea, es una carga, yo creo que es bastante pesada para algunas personas, en donde pues Yo a lo creo que mejor, para la mayoría, ajá, porque a lo mejor habrá familias pues que sí lo entiendan y sean un poquito hoy en día más abiertas, Sí, claro. pero yo creo que también habrá, el peso de la sociedad siempre es que grande. la familia podrá entenderlo y la familia podrá apoyarlo, pero salir de la puerta de tu casa, Sí, es muy yo creo complicado. que debe ser muy complicado. Entonces, no por nada, yo creo que en muchos países sigue habiendo movimientos y pues de personas que tienen otras preferencias. Pero ahora, a lo que voy con este comentario es que si esta cuestión, hablando de otras preferencias sexuales, que ya desde hace décadas se ha luchado porque las personas pues tengan igualdad por sus preferencias sexuales. Ahora, yo les voy a comentar esto, ¿no? Que es a lo que iba. ¿Qué te dice o qué nos dice que no hay personas que socialmente no pueden decir yo tengo deseos de comerme Sí, a un claro. ser humano? O sea, Sí. ese es el punto al que iba. O sea, obviamente eso no es un tema pues que puedas debatir. O sea, simplemente eso no lo podrías exponer, no lo podrías decir. Y yo creo que es por eso que no, pues obviamente no descarto que haya personas que no lo dicen nunca por el peso obviamente de la sociedad, porque sé que en algunos países hay, bueno, en todos los países, ¿no? O sea, la mayoría de países que están regidos ya hoy por poderes políticos y tienen normas, y pues sí o sea, comerse un humano pues es un crimen, es un delito, ¿no? Sí, Entonces, claro. ¿cómo poder decir eso? Obviamente no puedes. Aquí también hay algo muy importante. Bueno, lo que yo veo muy importante es a qué edad comenzó a tener este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dices, sí, el peso social es muy grande, pero también como dices, ¿no? ¿Cómo llegas a casa y le dices a alguien de tu familia, oye, es que se me antoja darle una mordida a alguien? Tu pie, ¿no? O sea, Sí. desde ahí ya rompes justo toda la normalidad, que a lo mejor de adulto, digo, también depende mucho de la educación que se tiene y demás. A lo mejor si tienes algún tipo de pensamiento así y tienes las posibilidades, podrías pensar en ir con un psicólogo o demás, pero como tal también, y hablo aquí digamos en el entorno pues del país en el que vivimos, es muy hasta cierto punto mal visto ir al psicólogo, porque ir al psicólogo es para gente loca, es para, vaya, está tachado por situaciones muy, muy, muy tontas, pero pues aún así también yo creo que es muy complicado el poder ir a buscar ayuda, y sobre todo buscar ayuda si ni siquiera sabes que es algo extraño. Ahora, ¿no? ahorita más adelante les voy a decir más datos, porque estamos asumiendo, o sea, en los comentarios que estamos haciendo ahorita, estamos asumiendo que él sabía que estaba mal lo que pensaba. Pero ¿cómo saber que realmente la gente está como consciente de que está mal? Porque en programas pasados donde hablábamos, por ejemplo, de diferentes cosas, hay gente que piensa que lo que está haciendo está bien. Sí. Y es correcto. Que es normal. Y que es normal. Entonces, nosotros estamos asumiendo con nuestras creencias y lo que nosotros, como nos educaron. Sí. Pero a lo mejor esta persona creía que eso era normal. O sea, que esos pensamientos eran normales. De hecho, digamos, en su círculo de familiar, había temas tabú de
pues de sexualidad y todo este tipo de cosas, que pues obviamente no es solo de esa región, y yo creo que es de la época, y era muy difícil que hubiera como una apertura tan grande en muchos temas como lo hay ahora, pero en los 70s pues estaba muy complicado, 60, 70. Entonces, bueno, eso fue un punto ahorita que hablamos, pero posterior siguen cosas ya un poquito más fuertes. Ese fue solamente un pensamiento que tuvo en su momento y que le pasó por su cabeza. Pero a los 23 años de edad, un día andando por la calle, Issei se encontró en la calle a una mujer rubia, y él comenta, o sea, digo, en entrevistas él comenta que los muslos blancos de esa mujer lo hipnotizaron al instante, que le encantaron los muslos de la mujer. Entonces lo que hizo Issei fue seguirla hasta su departamento, hasta que ella llegó a su departamento, vio en dónde vivía y ya. Pero Issei no hizo nada en ese momento, solamente esperó un momento y se fue. Pero días después regresó al departamento de la mujer y esperó hasta que cayera la noche. Se metió por la ventana del departamento, donde encontró a la mujer. Él dice que encontró a la mujer prácticamente desnuda en su cama, dormida. Issei dice que buscó un objeto para golpearla hasta que quedara inconsciente, para luego cortar parte de su trasero con un cuchillo y comerlo. Pero la mujer despertó antes de que Issei lograra golpearla. Antes de que él hiciera algo, ella despertó y comenzó a gritar. La policía llegó, lo capturó y lo acusaron de intento de violación. Uh-huh. Solamente lo acusaron de intento de violación porque Issei realmente no declaró lo que él quería hacer. Pues obviamente no le iba a decir a la policía, oye, ¿qué crees? Que la neta es que yo quería comerme el trasero de la mujer. O sea, no lo dijo. Y pues obviamente su padre, como lo comenté, era un dueño de una compañía. Tenían lana y lo que hicieron pues obviamente fue pagarle a la mujer para que no siguiera con el proceso, y pues ella aceptó el dinero y digamos se cerró el proceso y hasta ahí quedó esa situación. Pero ya fue pues ir más allá solamente de pensamientos, sí, ¿no? Porque él ya acción, sí. Él ya quería matarla, o sea, dejarla inconsciente, matarla y comer un poco de su carne, ¿no? En los años siguientes Issei continuó con sus estudios, pero como nunca fue un buen estudiante realmente, no logró entrar a una de las universidades más prestigiosas de Japón y para hacer su especialización, o sea, realmente no pasó. Por esa razón, a los 28 años se mudó a París para estudiar literatura comparativa en la Universidad de Sorbonne. Ahí va, digamos, no era un buen estudiante, pero pues ese no, realmente tampoco podríamos decir como que es algo pues que te dé como un anuncio de que sí, de que va a ser un asesino o algo así, o sea. Sí, a veces terminas haciendo podcast y así, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente sí. no hay, o sea, el hecho de que no fuera un buen estudiante no es, pues no es un foco, ¿no? No, claro. No define dice, nada como persona, nada, ¿no? Ajá. Ahora, pero ahí viene ya, digamos, lo más escalofriante que fue lo que sucedió en París. Durante los años estudiando en París, pues su deseo caníbal, le comenta que fue en aumento, ya que en palabras de Issei en la entrevista dijo, y pongan mucha atención los que nos están escuchando y ustedes para que me den ahorita su punto de vista, dice: no era como si quisiera comerme a alguien cada que tenía hambre. En esencia, es un tipo de apetito sexual, ya que si no me aseguro de eyacular frecuentemente, el deseo se hace más y más fuerte. O sea, ahí está extraño, porque yo lo que pensaría, digamos, de un caníbal, o sea, mi forma de pensar es que pues se te antoja porque tienes hambre, ¿no? Uh-huh. Porque tienes hambre y quieres comer algo, ¿no? Sí. Pero él no dice, o sea, ahí en esas palabras a mí lo que me hace entender es que sí es como un desviación, como sí, un fetiche, realmente. Porque lo dice, que si no eyaculaba, o sea, que si no, digamos, cumplía su deseo sexual, o sea, hacía algo con sus deseos sexuales, su deseo por matar y comerse a alguien era más y más grande. Entonces ahí está bien interesante como ese punto de vista del cómo pensaba, porque ahí está, ya ahí me da como, te digo, a mí me cambia completamente el panorama que yo tenía del pensar que alguien que quiere comer carne es porque tiene hambre, ¿no? Y él no, o sea, él realmente es como lo dijimos, es como un fetiche realmente. Sí, ¿se podría considerar una parafilia? Híjole. Pues es que
sí, obviamente. Yo creo que sí podría entrar en una filia, pero aquí fíjate, a mí lo que me hace ruido y lo que me puso a pensar esto que dijiste, Ava, fue que, por ejemplo, me voy a remontar así como muchísimos años atrás en la historia, ¿no? Hoy en día, en la actualidad en la que vivimos, sabemos, o sea, dentro de nuestra normalidad sabemos que el matar a una persona es un crimen. O sea, el atentar contra la vida de alguien más ya es un exactamente. Y no nada más de seres humanos. No, yo creo que también de animales y cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo, exactamente. Eso ya de entrada nos hace estar fuera de lo que es bueno, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, a lo que decía con irnos muchos años atrás, si nos vamos a la historia, el hombre primitivo, yo tengo entendido que pues para sobrevivir incluso pues tenían prácticas caníbales, sí, ¿no? Claro. O sea, el hombre primitivo, si no tenía para comer, pues a lo mejor no sé cómo eran exactamente, ¿no? Pero lo que estuviera en la mano. Sí, o a lo mejor al más fuerte de la manada, de la tribu, etcétera, era como la persona que era como el sacrificio para que los demás sobrevivieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa práctica en ese entonces, en ese punto de la historia, era algo normal, ¿no? O sea, era algo... Ya cuando empieza a haber pues, división política, a lo mejor empieza a haber normas, es en cuanto se decreta, ¿no? Que atentar contra la vida, pues no es algo que esté bien. Pero a ver, yo pongo esta pregunta, ¿no? Y también para la gente que nos escucha. ¿Qué está bien y qué está mal, no? O sea, esa es la incógnita también. Esa es una incógnita también. Porque yo, por ejemplo, yo soy omnívoro. O sea, y si te pones muy riguroso en ese sentido, el pensar que nosotros comemos animales, que comemos carnes rojas, carnes blancas, también estamos atentando contra la vida de un ser vivo. Pero a ver, aquí, en este caso específico de este asesino serial, él ya está en una época en donde hay normas políticas, normas sociales, en donde no está bien matar a una persona para comérsela. Pero aquí la incógnita es, ¿realmente está mal? ¿O realmente es algo aislado? ¿O en verdad habrá más personas con estos deseos que no pueden salir a la luz porque obviamente saben que el peso de la ley va a caer sobre ellos, ¿sí? Y que no lo puedes decir? Entonces eso es lo que a mí me hace pensar este caso, ¿no? O sea, que realmente, y yo no lo dudo, que haya personas, sí, claro, que tal vez nunca lo hagan, no porque no quieran, sino porque no pueden. Es como, pues es como lo dijimos ahorita. A mí se me hace una especie de fetiche, sí, esto que él comenta. Entonces, fetiches, imaginen cuántos fetiches existen aquí en el mundo, ¿no? Y extraños, y unos que son completamente grotescos, pero existen y la gente los piensa y los desea, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay pues sí, yo sí podría decir que mucha gente, digo, si somos no sé cuántos miles de millones de habitantes en el mundo, debe de haber mucha gente que piensa o que tiene estos como instintos, sí, pero no todos lo llevan a cabo también. Exacto. Ahora, como lo decías hace rato, Skoll, ir al psicólogo, ¿no? Pero también yo creo que no es tan fácil para una persona, yo creo que llegar con un psicólogo y decirle, oye, ¿qué crees? Que la neta es que yo pienso en comerme a alguien. Que seguramente sí habrá quien sí llegue, ¿no? A tratarse, pero por como dijimos hace rato, la sociedad pesa tanto que a lo mejor también este tipo de personas no se tratan por miedo al qué van a decir. A ser señalados. Exactamente, ¿no? Y otros expuestos también. Sí, claro, o sea, está. Porque ¿qué pasaría si el día de mañana te enteras que uno de tus vecinos o tiene tu familia o de tu familiar, algún familiar, perdón, tenga unos deseos de darle una mordida a alguien? Yo creo que la inseguridad de estar incluso con esa persona, como dices, uh-huh, quedas expuesto y demás, entonces ahí entran ya muchos otros factores también. Sí, está, fíjate. Y es que es muy subjetivo, porque entonces la incógnita aquí a mí me hablaría de dónde viene eso, realmente está bien o está mal,
Sí, o sea, está mal desde el punto de vista social. Y Está fuera de la normalidad, ¿no? Exactamente. Aparte, bueno, o sea, yo podría decir que para mí, digo, Ava, está mal porque atentas con la vida o sea, Con la integridad, ¿no? De la una vida, o sea, la persona. vida de otra persona. A ¿no? mí sí me crea un conflicto, porque entonces eso me hace pensar que yo tengo los mismos deseos cuando como carne, Sí, cuando se me antoja ahora, la carne lo que animal. pasa o es sea, exactamente, pero es que esta es la doble cara que tenemos, digamos, como sociedad, porque lo hablaba en algún momento y lo voy a poner así rápido. Es, por ejemplo, yo en lo personal detesto, por ejemplo, las corridas de toros, ¿no? Porque, Sí. por cómo maltratan a los animales, pero como carne roja, Sí, o sea, claro. y como res. Entonces, ahí entra mi doble cara, o sea, Sí, yo digo, claro. odio esto, pero también estoy Está siendo parte. Estoy siendo de- parte, de- exactamente. También es un conflicto fuerte, ¿no? Y digo, podemos entrar después. Es que es que exactamente, es a lo que voy, ¿no? Y la incógnita para mí sería eso, ¿no? O sea, el de dónde viene estos deseos, estos Sí. impulsos, y no sé, a mí me hace también como ruido el pensar, está mal o está bien. Sí. O sea, si quitamos las normas sociales y el Ya peso me dio social, miedo el Diego. Me dio miedo no, sino que me hace pensar, o sea, por ejemplo, yo como carne, ¿no? Igual, Sí. carnes rojas, blancas, y a veces pues sí, digo, ¿a quién no le ha pasado que se te antoja a lo mejor comer pollo, carne de res, una hamburguesa, etcétera, y tienes esos deseos de Sí. satisfacer Sí, un placer, y eso es porque también y eso hablamos es de normal. placer, hay veces en donde dices, oye, se me antoja Sí. una hamburguesa, Una hamburguesa, de res. vamos a ponerle la Vamos a poner una que es la- hamburguesa. Es como una comida Ajá. muy que todo el mundo conoce. Ajá. Entonces, hay veces, a veces también es un deseo, el antojo, ¿no? De decir, quiero probar una hamburguesa de carne de res. Pero detrás de eso también está el satisfacer una necesidad que tú tienes. A ver, ahora, yo les voy a poner una pregunta. El otro día con unos compañeros de trabajo estábamos hablando de algo parecido. Les pongo una pregunta sobre la mesa. ¿Qué pasaría si ustedes se enteran el día de hoy que probaron carne humana? ¿A qué me refiero y por qué hago esta pregunta? Apenas hace unos años estuvo el caso de una asesina. Bueno, en Querétaro en vendía la mujer que vendía tamales. tamales con carne, carne de su esposo. carne de su esposo, o sea, carne humana. Ahora, si a lo mejor, obviamente hubo gente que compraba esos tamales, Y comió ¿no? carne Y humana. comió carne humana. Y le gustó esa carne. ¿Qué pasa entonces si le gustó la carne humana y no sabía que era carne humana? Está- Entonces, ahí también entra justo lo que Es están que- diciendo. O sea, obviamente no está bien, pero hay... Pero Ah. ahí va lo que dijimos, o sea, desde el principio, la normalidad. Para nosotros es normal que se nos antoje una hamburguesa de carne de res. Es normal y es común y digamos... Normal es- aquí. Y digamos es bueno, es normal para nosotros humanos porque seguramente para los animales, pues no mames, o sea... No, sí, claro. entonces, pero habrá a lo mejor sociedades en Sí. donde una res es sagrada. es sagrada ¿no? y no te la puedes Ajá. comer, ¿no? Entonces, aquí es el eje que yo quería Sí, tomar, sí ¿no? está, Es complejo y el tema, está y complejo también eso, ¿eh? de dónde viene por decir, bueno, sabemos que la cadena alimenticia, igual, ¿no? Los animales comen carne, hay Sí, animales claro. carnívoros, el león caza a los, Pues a sí, las ñus, a ajá. otros tipos de animales, ¿no? Y comen carne. Y también esto, por ejemplo, a lo que me refiero, o mi incógnita sería si realmente esto está mal. O sea, Ahora, sí, claro. vaya- ¿de vayamos- dónde vienen esos deseos? No vayamos tan lejos. ¿Quién decías que leía Sagawa? Que A le los llamaba? aztecas, o sea, O sea, él le gustaba antes- eso de los aztecas. Y es un ejemplo, o sea, a lo mejor para él era común hasta cierto punto pensarlo, porque él lo leía. Muy seguramente ¿no? Entonces- él quería a lo mejor vivir en ese tiempo, porque a lo mejor para los aztecas, como era normal Ajá. asesinar y comerse el corazón de alguien más, muy seguramente por eso le gustaba a él, porque él se identificaba por los deseos que él tenía, ¿no? Sí, y en claro. la sociedad no encajaba porque pues no es normal. ¿Quién no? Bueno, hablo por mí, ¿no? O sea, a lo mejor ves una película de alguna época en específico y dices,
me hubiera gustado vivir Sí, en claro. esa época, Sí, ¿no? sí, sí. A lo mejor justo pasaba Sí, esto. sí, sí, sí. Yo quiero hacer una pausa aquí para todos los incógnitos que nos están escuchando. Probablemente haya personas que son vegetarianas, veganos, Claro. y yo no quiero generalizar o que la gente que nos escucha piense que lo que estamos diciendo está bien o mal. Simplemente yo creo que todos estamos conscientes que tenemos libre albedrío y también que todos somos diferentes, ¿no? Habrá personas que estén completamente en contra del consumo de carnes animales Sí, sí, sí. y es respetable. Sí, también. Yo ahorita justamente entré me hice esta pregunta, ¿no? Ahorita que estamos hablando sobre todo esto de, caray, o sea, estamos hablando de que socialmente no podríamos, o sea, está mal visto y yo, o sea, estoy Sí. en esa postura de que no está correcto el asesinar a una persona y comértela, ¿no? O sea, eso completamente Sí. no es algo que yo diga que está bien. Pero mi pregunta que puse y que aventé hace ratito de si realmente está mal es, entonces está bien que hagamos eso con los animales. O sea, eso sí es parte de la normalidad y no está castigado, al menos en ciertas sociedades o Digo, al menos ajá. en la sociedad en la que vivimos, Sí. nosotros... Bueno, ¿no? hay algunos animales que sí están prohibidos, ¿no? Consumir, pero hay otros que están pues, normalizados, Sí, por claro. así decir, y comercializados también, ¿no? Entonces, sí es complejo el tema, y yo nada más quería hacer esa pausa porque no quiero como que entrar en una polémica de que la gente piense que estamos como promoviendo No. el consumo animal, nada de eso, ¿no? Al contrario, esto Es va como encaminado... precisamente Sí. como el preguntarnos, o sea, como hacernos esos cuestionamientos y Sí. de hecho por eso nos gusta hablar y como debatir y tratar de dar nuestros puntos de vista para que vean que cada quien tiene un punto de vista diferente, ¿no? Y pensamos de una manera muy diferente cada ser humano. Pero volviendo allá al tema de Issei, precisamente por estos deseos que él decía que eran deseos sexuales, que si no satisfacía sus deseos, pues obviamente el deseo de comerse a alguien crecía y crecía, ¿no? Entonces lo que él hacía para contener, digamos, este deseo, contrataba prostitutas casi todos los días las contrataba y las llevaba a su departamento, y después pues obviamente de pasar el tiempo con ellas, cuando ellas estaban descuidadas, y esto lo comenta él en entrevistas, o sea, toda esta información la saqué yo de entrevistas en videos de Issei. Él decía que cuando estas mujeres estaban descuidadas, que estaban por ejemplo lavando las manos en el baño o así, él sacaba un rifle y les apuntaba en la nuca sin que ellas se dieran cuenta. Y él dice que él tenía un deseo tan grande de disparar y matar a las mujeres, pero siempre se detenía por una razón, y él decía que por su cabeza pasaba que si lo hacía, si le disparaba a una mujer, su mundo iba a cambiar para siempre. Ahí hay otra notita que le encuentro en el hecho de que él era, pues solo pensaba en él, porque realmente no dice, o sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le disparo? ¿Qué pasaría con la mujer? ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué pasaría? Él dice que cambiaría su mundo. O sea, él estaba consciente de que si él mataba a alguien, obviamente lo iban a agarrar, lo iban a meter a la cárcel y su mundo iba a cambiar, pero ni siquiera tampoco pensaba en sus papás, en su familia, en nadie. O sea, él solo pensaba en qué iba a pasar con él si hacía una situación, pero no pensando como que él iba a hacer daño a alguien. Y aquí, Sino en el hecho de que a lo mejor probablemente lo iban a agarrar y ya no iba a poder hacerlo o Pues poder hacer. simplemente él dice, mi mundo iba a cambiar. Ajá. O sea, él sabía que lo que él estaba viviendo iba a cambiar completamente. o sea, es subjetiva la expresión, pero sí es claro que él estaba consciente que iba a haber una consecuencia. claro. Ujú. Entonces ahí entra otra incógnita en el hecho del cómo pensaba, porque podrías creer que a lo mejor hay gente que está muy enferma y que de hecho vamos a tener mucho más programas de asesinos donde podemos hablar de asesinos que estaban, digamos, mentalmente muy perturbados, que ellos estaban como en un mundo completamente diferente y no estaban conscientes de la situación realmente. Y Issei, para mí, estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo aquí digamos, en la vida real, en el mundo real. Fíjate que ahorita que dijiste esto, me vino a la mente una película que voy a mencionar rápido y
para la gente que ya la ha visto, la película de Halloween, que próximamente Se va a estrenar una nueva película. de este asesino famoso desde los 80s y 70s, 80s, no recuerdo bien cuándo se estrenó la primera película de Halloween, que es Michael Myers. En esta película de 2018, me parece, se ve justamente a dos psicólogos que están investigando. Ellos están realizando una investigación porque a ellos les mueve mucho el adentrarse a conocer la mente de Michael Myers, que es un asesino. Obviamente todo esto es una película, pero a lo que voy es que si esto lo transportamos a la vida real, si tú, por ejemplo, como investigador, psicólogo, etcétera, te metes a investigar o hacerle entrevistas o querer adentrarte a cómo piensa o de dónde vienen el origen, ¿no? De todas esas desviaciones psicológicas, pues yo creo que te estás exponiendo también, ¿no? A lo mejor y hemos visto personajes ficticios que como el Joker, ¿no? Por ejemplo, otro caso a lo mejor de ficción, que son pues lo atiende su psicóloga y termina haciéndose parte también del caos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a lo que voy con esto es que es complejo, porque sí, eso es ficción, ¿no? Estos dos ejemplos que doy, pero por ejemplo, estar tan cerca te expone. Exactamente, o sea, tú no sabes de qué manera te puede impactar en la vida real el acercarte mucho a adentrarte a querer conocer la génesis de las mentes criminales. Fíjate, ahorita que dices esto se me hace así como me hace ruido, porque últimamente, digamos, para estos programas y todo, documentándome y todo, he visto muchos documentales de asesinos, ¿no? Ted Bundy, por ejemplo, Richard Gutiérrez, todo este tipo de asesinos que fueron asesinos realmente fríos, muy fríos, que sí me ha llegado a pasar por la mente de decir, ¿por qué me llama la atención el querer como saber por qué lo hacía, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente me ha pasado por la cabeza de decir, está bien esto que me llame tanto la atención, o sea, el hecho de investigar y de saber, pero la verdad es que a mí me gusta como pensar o adentrarme para ver cómo pensaban estos personajes, porque de verdad no puedo entender, yo en lo personal a quitarle la vida a alguien no me pasa por ni por la más pequeña parte de mi cabeza. Sí. Pero hay gente que sí lo piensa y es muy frío y lo hace. No vayamos tan lejos. Hay un documental en Netflix que me mostraste, que al final hace una reflexión esta persona que estaba contando la historia. Nosotros contribuimos a que el asesino haya hecho lo que hizo en el caso de ella, ¿no? Entonces, de alguna manera, el nosotros pensar o demás y hablar incluso sobre esto, porque muchos de los asesinos que hemos llegado a investigar y hemos llegado a ver, lo que quieren es reflectores, lo que quieren es llamar la atención. Entonces, estamos contribuyendo de alguna manera indirecta a esto. Y ahorita que terminemos este caso, vamos a platicar un poco de eso, de qué era lo que, o qué buscaba, ¿no? Él como tal, esta persona, porque creo que cada asesino tiene como su particularidad de lo que buscaba. Yo creo, y yo creo que eso lo tocamos en el podcast número 1 de asesinos seriales, que es este perfil del sociópata y del psicópata, ¿no? Uh-huh. Porque justamente los dos sí son bien marcados, que uno ya trae patrones biológicamente marcados y el otro es influido por cuestiones sociales, ¿no? Sí, que ha vivido. Uh-huh. Y bueno, continuando con la historia de Issei, cuando estuvo en París conoció a una chica holandesa de nombre René Hartvelt. Esta mujer era una mujer alta, muy parecida, digamos, a las mujeres con las que se obsesionaba él directamente. Él la conoció, digamos, en la universidad donde estudiaba. Pasaban mucho tiempo juntos. De hecho, ella iba a su departamento mucho. Se la pasaban leyendo poemas, cenaban, escuchaban música, ¿no? O sea, se hicieron bastante cercanos ellos dos. Pero en la entrevista él comenta que conforme fue pasando el tiempo, él empezó a sentir un deseo por matar a su amiga.
él comenzó en su cabeza a sentir el deseo de matarla y matarla y matarla y matarla. Tanto que en varias ocasiones, cuando René estaba sentada en el escritorio, digamos, estudiando, él por atrás le apuntaba como a las mismas chicas que les comenté, que a las que contrataba, que les apuntaba con un arma en la nuca. Le hacía lo mismo a ella, sin que ella se diera cuenta, ¿no? Pero él nunca jaló el gatillo, o sea, siempre se detenía. Hasta ese momento se detenía. Pero el 9 de junio de 1981, después de cenar con René, ella se sentó en el escritorio para leer unos poemas que Issei le recomendó. Le dijo, lee estos poemas. Issei en ese momento sacó un rifle, le apuntó a la cabeza y en ese instante sí jaló el gatillo. Pero el rifle no disparó, se atoró. Entonces, afortunadamente para ella, no disparó el arma y ella no se dio cuenta ni siquiera de lo que sucedió y se salvó en esa noche. Pero 2 días después nada más de lo sucedido, el 11 de junio de 1981, René otra vez visitó a Issei porque la invitó a su departamento por la noche, igual después de leer libros y poemas. Cenaron, estuvieron platicando y René se sienta en el mismo escritorio de siempre para empezar a leer unos poemas o lo que estaban haciendo esa noche. Y en ese momento Issei saca un arma, pero ahora fue un arma distinta. Ya no fue el mismo rifle que siempre porque se atoró. Entonces saca un arma con silenciador, se lo colocó en la nuca y disparó. Pero en esa ocasión, pues, desafortunadamente sí salió una bala y el cuerpo de esta René cayó al piso. En el instante, pues murió instantáneamente. Issei ya tenía un plan, o sea, ya tenía un plan completo, porque el hecho de que pues, tuvieras un arma con silenciador, eso ya hace que lo tenías planeado. Y lo tenía tan planeado que después de eso la coloca en el piso y le coloca unas toallas abajo de su cuerpo y de su cabeza. La desnudó completamente y tuvo sexo con el cuerpo sin vida. Después intentó comer partes del cuerpo de la mujer, comenzando por el trasero, y en palabras de Issei, en la entrevista dice: quería conocer el sabor del cuerpo humano, de la carne de esta hermosa mujer. Solo una mordida en las caderas. Cuando te enamoras, realmente quieres besarla. Es lo mismo, simplemente quería probarla. O sea, ahí también esta declaración o estas palabras que él dice, él compara estar enamorado de alguien con comerse a alguien. Y es a lo que iba al inicio cuando dijimos, nosotros estamos asumiendo que él estaba consciente de que lo que estaba pensando estaba mal, pero no sabemos si realmente él en su cabeza creía que estaba mal, porque con estas palabras a mí lo que me hace pensar es que él creía que era normal, como si estuvieras enamorado de alguien. Aquí sí está muy cañón porque justo lo que decías, ¿cómo sabes que no es normal lo que piensas o lo que llegas a sentir si no lo externas, ¿no? A lo mejor ha sido tan normal para ti durante toda la vida, porque desde 6 años él tenía estos pensamientos de alguna u otra manera. Entonces, al crecer toda su vida con todos estos tipos de pensamientos, probablemente lo que él pensaba es: no soy el único, todas las personas piensan lo mismo, o a todas las personas les ha llegado a pasar por la cabeza, porque justamente a lo mejor no está, ¿cómo decirlo?, empapado de la normalidad en la que todos creemos vivir. Sí, ¿no? puede ser eso que comentas, o sea, que en algún momento de su vida a lo mejor él no estaba consciente o creía que sus pensamientos eran normales, pero yo creo que sí llega un momento en la vida que con las normas sociales te das cuenta de que lo que estás pensando, por ejemplo, en la edad adulta de él, yo creo que él sí se daba ya cuenta de cierta manera, sí, claro, que lo que quería hacer estaba mal, pero aún así no le importó en ese momento. O sea, él cumplió su deseo de fue más grande su deseo de asesinar, aún pensando lo que dijimos anteriormente, que él decía que su mundo iba a cambiar. Aún eso sí, lo hizo. Llegó el punto en el que tomó acción. O sea, llegó el punto en el que lo intentó, no se dio por X o Y situación, pero ya al intentarlo, pues ya no había marcha atrás. O sea, ya como tal él había ya tomado la decisión de hacerlo. Ahora, cuando ella ya está, digamos, en el piso y después de tener, digamos, sexo con el cuerpo, lo que hizo Issei fue morderle un glúteo, porque él se le antojaba la carne, él quería morder la carne de la mujer. Pero, como lo comenté desde un inicio, cuando él era niño,
era una persona muy débil. De hecho, en las fotos que voy a subir a la página de Facebook, se percatarán que Issei era una persona muy bajita y muy delgada, aún a pesar de siendo adulto. Entonces, era tan débil que cuando mordió se lastimó uno de sus dientes. Ni siquiera pudo arrancar un pedazo de la carne. Entonces lo que hizo fue ir a la cocina, sacó un cuchillo para mantequilla, quiso cortar parte del trasero de la mujer, pero pues obviamente por ser un cuchillo para mantequilla no lo logró. Entonces lo que él hizo, o sea, aquí ya está también bien fuerte. Lo que él hace es dejar el cuerpo, salir de su departamento, ir al mercado y comprar un cuchillo para carne. Regresa al departamento y cuando regresa empieza a cortar uno de sus glúteos. Y, o sea, y en propias palabras de él dice que cuando llegó, digamos, al músculo, cuando la carne ya estaba al rojo vivo, fue tanto su deseo que agarró un pedazo de carne y se lo echó a la boca y se lo comió. Cuando termina de masticar, digamos, este pedazo de carne, le empezó a entrar un remordimiento. Empezó a pensar que lo que él había hecho estaba mal. Aquí ya está también como... Es que es un choque ya de... exacto, es que ya está ya extraño. Es un choque interno. Porque Issei no es como los asesinos seriales comunes. Porque regularmente, por ejemplo, Ted Bundy, como lo comenté, no hay remordimiento. Todo tipo de hecho, no hay remordimiento, y es tan así que la primera vez que matan, ese es el detonante para empezar a matar y asesinar y asesinar y asesinar y no detenerse. Sí. Y en cambio él desde ese momento sintió y él supo que había hecho algo malo, ¿no? Pero tenía el deseo tan grande que lo hizo, o sea, se atrevió a asesinar a alguien. Ahora, después, desde que sintió este remordimiento, pensó, lo que realmente deseaba era comer su carne viva. Si tan solo me hubiese permitido probarla, solo un poco, no necesariamente matarla. O sea, él dice, digamos en estas palabras, y lo que expresó es que en primera no quería probar carne, por ejemplo, de alguien muerto. Él quería, digamos, carne fresca, carne viva, ¿no? Porque a lo mejor lo que él hubiera buscado a lo mejor es ir a una morgue o a algún lugar donde hubiera gente muerta y probar la carne, pero no, él quería carne viva, o sea, carne recién, digamos, muerta, ¿no? Y, o sea, algo que me parece muy, muy, muy raro es que diga, si tan solo me hubiera permitido probarla, o sea, ¿cómo es posible que pienses que alguien te va a dejar comer de su carne? Que hubo un caso también en Japón, ahorita que estamos hablando del caníbal japonés, hubo un caso en Japón donde una persona se cortó el pene y lo remató bueno, o sea, no lo remató, sino hizo como una subasta para alguien que quisiera probar carne humana. Esto fue un caso bastante extraño y exótico, pero existió, o sea, entonces, digo, sí hay gente que seguramente tiene unos pensamientos muy extraños, ¿no? Que van fuera de lo normal, pero existe. Sí. Ahora, después de esto, cuando él ya entró, pues obviamente como en este remordimiento y este pánico, a lo mejor del saber que él había ya matado a alguien, lo que hizo fue cortarla en pedazos. Cortó en pedazos. De hecho, las fotos de René, digamos, en pedazos, está en internet. No las voy a subir obviamente a Facebook, porque sí son realmente muy fuertes, pero se ve que la deshizo completamente, y después de deshacerla en su bañera, lo que hizo fue guardar piezas de carne, como la lengua, la vagina, los glúteos, partes como con carne, las guardó en el congelador para comérselas posteriormente. Otras partes las dejó en la bañera y se comió un par de pedazos más de carne, pero pues obviamente no iba a comerse a todo el cuerpo, ¿no? Como era verano en París en ese momento, al pasar de los días comenzó a hacer mucho calor y pues obviamente el cuerpo se empezó a descomponer y empezó a oler muy mal. Él tenía que sacar, digamos, el cuerpo. Lo que hizo, o sea, aquí es donde voy, que, perdón, no era un asesino común, o sea, no era un asesino serial como los que cometieron muchos crímenes, porque lo que hizo él fue
agarrar el cuerpo y meterlo en 2 maletas como de viaje, en 2 maletas. Metió el cuerpo, metió el torso, metió varias partes del cuerpo y la sacó y se las llevó salió del departamento y tomó un taxi, pidió un taxi. El taxi se para y Sei, como era muy pequeño y muy flaco, lo que le dice el taxista que si le ayuda a subir las maletas a la cajuela. Y Sei le dice como con miedo que sí. Y cuando carga el taxista las maletas y al sentir que eran muy pesadas, le suelta un chiste el taxista y le dice: ¿acaso traes un cuerpo aquí? Y se empiezan a reír. O sea, es irónico que el taxista le haya dicho pues este chiste y realmente sí traía un cuerpo ahí. O sea, aquí va como algo bien, te digo, como extraño, porque a lo mejor en ese momento lo pudieron haber detenido ya en ese momento, pero pues fue muy irónico, ¿no? Este comentario, y le ayuda, se lo lleva, le dice que lo lleva a un parque muy cercano de su casa. Todavía el taxista le ayuda a bajar las maletas en el parque y ya, se va el taxista. O sea, realmente no se le hizo nada raro, ¿no? Y Sei empieza a caminar por el parque y como llevaba estas maletas en un parque, hubo una pareja que se le hizo muy rara esta situación y comenzó a seguirlo. Llegó un momento en el que Issei como que se sintió, como les dije, le entró ya tenía ese remordimiento de que algo había hecho mal, y yo creo que estaba tan consciente de que las cosas estaban tan mal y que lo iban a capturar y que lo iban a meter a la cárcel, que él dice que se quedó en el parque viendo hacia el horizonte y viendo el atardecer, como pensando tal vez que iba a ser como sus últimos, o el último atardecer que iba a ver a lo mejor, ¿no? En libertad. Entonces él se va y se aleja de las maletas y empieza a ver el atardecer, y esta pareja que lo estaba siguiendo se acerca y el hombre baja uno de los cierres, abre la maleta y ve que es un cuerpo. La novia en ese momento, o sea, la pareja, la mujer empieza a gritar que es un asesino, empieza a gritar asesino, y se asusta y se echa a correr y se va. No lo capturan en ese momento, pero lo capturaron 2 días después en su departamento, porque pues obviamente las referencias, digamos, que hubo del hecho de que era una persona asiática, digamos, en el parque, pues no fue tan difícil para la policía como identificar de quién se trataba, ¿no? Lo capturan. Todavía cuando entran a su departamento se dan cuenta de que hay todavía pedazos de carne en el congelador, como lo había comentado anteriormente, y él no se resiste a la captura. Simplemente, de hecho, cuando lo capturan parece que él estaba en su sofá y estaba esperando como el momento en que lo capturaran. Se lo llevan, pero desafortunadamente no le hacen un juicio, porque cuando le hacen un estudio psicológico, 2 de los doctores, 2 o más doctores, no me acuerdo bien, dijeron que él no estaba mentalmente bien, que él estaba loco, estaba completamente loco. Entonces no fue juzgado, digamos, como una persona normal, sino lo mandaron a un hospital psiquiátrico. Aquí ya va, o sea, de su situación aquí va lo que me parece más, pues lo peor del caso, lo peor que pudo haber pasado en el caso, es que cuando lo tenían en un hospital psiquiátrico, periodistas japoneses van y le hacen una entrevista, las entrevistas que yo les comenté que existen. Se hace tan mediático Issei que se hace como una estrella de rock prácticamente en Japón, aún después de los crímenes que cometió. Y no sé por qué, no dicen por qué, pero hubo una revista francesa que tuvo la oportunidad de tener las fotos del cuerpo de esta René cuando estaba destazado, y lo publicó en una revista. Obviamente, como muchas de las revistas y periódicos que existen aquí también en México, para vender, publicó las fotos, y la población francesa pues estuvo muy en desacuerdo, primero de esas fotos, y de que se estuviera manteniendo un asesino, o sea, de que, digamos, los impuestos de la gente estuvieran manteniendo un asesino en su país. Entonces, hubo un movimiento tan grande en la sociedad que tuvieron que mandar extraditar de París de Francia a Japón, a Issei,
Pero aquí te digo, va lo peor del caso es que cuando lo mandan a Japón, en Japón no le pueden hacer un juicio tampoco, porque los franceses habían retirado los cargos cuando lo mandaron al hospital psiquiátrico. Entonces, al no haber cargos en Francia, no lo podías juzgar en Japón. Lo único que pudieron hacer fue como mandarlo a un hospital psiquiátrico también, en el que estuvo nada más un año y salió un año después. Y hoy él está en libertad, en completa libertad. No se sabe que haya matado a otra persona, pero después de eso, digamos, tuvo fama porque publicó libros, porque medios, cuando había, por ejemplo, un criminal, un asesino en serie en Japón, los medios, revistas y periódicos iban a entrevistarlo a él para que le dieran como su punto de vista, ¿no? Él diera su punto de vista de lo que estaba sucediendo y todo. Se hizo muy famoso de hecho, hasta hizo películas pornográficas. Digamos que se hizo un personaje en Japón. O sea, es triste que jamás se le juzgó ni pagó, digamos, una sentencia por el crimen que cometió. No, la verdad es que es bastante fuerte, o sea, este punto más porque te digo, no tuvo un desenlace, digamos, pues correcto desde mi punto de vista, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todavía él se atrevió en alguna entrevista a decir que lo peor que le había pasado es ser una persona famosa por haber asesinado a alguien, porque no encontraba trabajo, o sea, y dices, ya, o sea, es lo peor que puedes decir. Mataste a alguien, estás en libertad, y decir que digamos tú sufres, o sea, para mí se me hace grotesco, o sea, que digas ese tipo de cosas, ¿no? Digo, a lo mejor entiendo el punto, pero no, o sea, es como dices, o sea, no, yo creo que pierdes todo el derecho a quejarte cuando ya llegas a esos extremos, ¿no? O sea, bueno, es mi punto de vista. A lo mejor habrá quien piense distinto, pero pues yo pienso eso justamente también. Sí, mira, a mí la verdad este tema Skull da mucho de qué hablar. Hay muchos, yo creo que los incógnitos, la gente que nos escucha tendrá pues ahorita su punto de vista, claro, y es respetable. Yo creo que, híjole, hablar de estos temas es fuerte y es delicado. Pero pues sí está complicado el hecho de saber que pues que no se pudo juzgar a esta persona, que al contrario, ¿no? Le brindes como foco a alguien, y fama, exactamente, a alguien que sabes después de que cometió un crimen, que quedó impune. Yo creo que no está padre. O sea, ya hablando desde mi punto ahora sí de vista, pues yo creo que también, pues de cierta forma me causa desagrado y molestia, porque pues aquí, al menos en nuestro país, la verdad es que este tipo de crímenes se da hoy en día desafortunadamente mucho. Hay mucha impunidad en muchos de los países de Latinoamérica y algunos otros países del mundo, yo creo que también. Pero en gran medida, hablando aquí de nuestro país, pues son casos, también existen casos, y yo quisiera ahorita abrir una pauta para un tercer programa, más adelante, a lo mejor en la tercera temporada, qué sé yo, de asesinos seriales, pero ya más locales, hablar un poquito más de los asesinos seriales que han existido aquí en México, porque los hay también documentados, a lo mejor por privacidad de las familias, y etcétera, porque son casos recientes, y dentro de esta investigación que hicimos, pues nos enteramos, ¿no? Que yo me metí también a buscar y todo, y me doy cuenta que está documentado los nombres de las personas que han sido asesinos seriales de aquí en México. Creo que si en algún momento tocamos el tema, que así va a ser, y me gustaría como guardar decir como el seudónimo y el lugar en donde fueron los crímenes, pero sin hablar de los nombres reales de las personas. Sí. Que aquí tenemos casos, los menciono, ¿no? En algunos, las Poquianchis, la Mataviejitas, Goyo. Exactamente. Hablé de él. Goyo hablamos en el primer capítulo. Y esos son los seudónimos de los asesinos seriales que han existido en México, y que son contemporáneos también, porque Mocho Orejas, exactamente, el de Catepec, exactamente, el chalequero. Muchos asesinos que también ha habido, y a lo mejor también y los que no están documentados. Sería bueno platicar de
de cómo llevaban a cabo también sus crímenes, poner también poder debatir sobre cómo lo hicieron, a Sí. lo mejor que pensar en poner sobre la mesa también el pensar qué los impulsó y pues está interesante el tema, pero la verdad también es grotesco. O sea, también creo que eso nos pasó decirlo ahora al principio del programa, pero yo creo que nuestro contenido también, si hay personas que nos escuchan desde casa, desde el trabajo y tienen niños, pues también Sí. este tipo de contenidos traten de escucharlos cuando no estén los pequeños, ¿no? Porque también la verdad es que pues echa a volar la imaginación y uno ya como adulto pues ya es responsable y es diferente. Pero yo creo que si alguien tiene niños en casa o personas que por ahí sean menores de edad, yo creo que no es recomendable que escuchen este tipo de programas, al menos cuando se traten temas así. Digo, para la próxima también sería como, cada quien es responsable, ¿no? Sí. De escuchar lo De que... escuchar o no. Y también cada uno es responsable de dejar escuchar o no a sus También, pequeños, claro. ¿no? Pero también yo creo que tengan cuidado por ahí si ven que subimos podcasts con temas un poquito fuertes, pues también nada más tengan cuidado de que no, porque sí a veces pueden ser descripciones muy gráficas, ¿no? Mentalmente hablando. Entonces, pues yo nada más les recomendaría eso a todos los incógnitos. Sí, claro. Sí, justamente, ¿no? Porque es como dices, a lo mejor cada quien ya de adulto pues decides qué escuchas, qué no escuchas. Y pues vaya, tienes tu forma de pensar, tu forma de expresarte y demás. Pero la gente, bueno, la población más pequeña pues se va generando como ideas y demás. A lo mejor hay otro tipo de contenido que tenemos que es incluso a lo mejor hasta fantasioso, ¿no? Podría llegarse a tomar y pues ahí yo no veo tanto problema, pero sí en este tipo de contenido, justo como comentas, Dev, es delicado, son temas delicados. Entonces pues simplemente sí, que tengan cuidado, ¿no? Con ese tipo de cosillas. Sí, y ahora nada más para, digamos, cerrar ya el programa. Queríamos hablar, como yo lo dije al principio, dije que este era el primer asesino del que íbamos a hablar. No nos dio tiempo de hablar de más porque creo que fue muy extenso y platicamos bastante bien y debatimos ciertas cosas de lo que pensamos. Pero para cerrar me gustaría que me dijeran ustedes qué piensan o por qué lo hizo. O sea, ¿cuál fue la razón por la que cometió este crimen? Porque como lo dije, después de ese ya no volvió a cometer otro crimen. En realidad no se convirtió como en un asesino en serie completamente. Yo creo que porque se detuvo. Yo creo que a diferencia de otros asesinos seriales de los que hablamos en el programa pasado, de asesinos, esta persona realmente está consciente y para mí no entraría como tal en un perfil de un psicópata, sino de un posible sociópata. Hablamos que para hablar de un psicópata y un sociópata se requiere de matar más de 3 personas, Sí, ¿no? claro. Entonces aquí el perfil a mí me suena puede ser una desviación social que en algún momento tuvo deseos también a lo mejor primarios, no lo sé, pero a mí me suena como que la razón verdadera de este señor pues fue como el saber qué se siente, ¿no? Ese placer que él llama, ¿no? O llamó el Sí, explorar yo también pienso lo mismo. Pero yo creo que este tipo sí está completamente lúcido y consciente mentalmente, al menos es digo, con la información que pusimos sobre la mesa, a mí sí me hace pensar que este tipo está consciente de que hubo una consecuencia de la cual afortunadamente para él se salió bien librado. Y de ahí a lo mejor por eso es que no ha vuelto a cometer crímenes. Fíjate, para mí sale como digo, por eso me interesó mucho. En primera porque por el tema como del canibalismo, ¿no? Y segunda porque se sale como del molde de los asesinos. Porque muy regularmente los asesinos seriales, todos en su infancia tuvieron una infancia donde los golpearon, los violaron, donde... fue adversa. O sea, su situación fue muy complicada. O sea, no es que digas que por eso está bien, ¿no? Lo que hicieron. Sí, no pero es una causa del por qué se comportan así de adultos. Exacto. Y él tuvo una infancia realmente cómoda, una infancia con bastante dinero, una infancia, digamos, normal. Y te digo, se sale como de ese molde
de los asesinos, o sea, de los asesinos seriales en los que, te digo, les va muy mal de niños, los violan, les hacen muchas cosas. Es que para mí aquí es volver al punto que toqué hace ratito. Si una persona tiene una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, no estás hablando de una persona que esté mal psicológicamente. No. Si esta persona tenía o tiene deseos sexualmente hablando, impulsos sexuales que le den placer a costa de comer, masticar o sentir la carne humana, eso es una cosa. Eso es como tú, si eres homosexual y te atrae una persona del mismo sexo, eso no quiere decir que estás desviado psicológicamente. Si esta persona tiene impulsos y deseos de este estilo, de comer o sentir la carne, tampoco, a mi manera de ver las cosas y todo esto que dijimos, no es un factor que a mí me diga este tipo está mal de la cabeza, este tipo está mal psicológicamente. Probablemente es su fetiche, pero él está completamente consciente de que lo que hizo no estuvo bien. Él ya probó y ya tuvo la experiencia de realizar esto que tanto quería, se arrepintió, salió librado por fortuna de él de un proceso legal, y probablemente hoy en día el tipo, pues, qué sé yo, a lo mejor, digo, si tú lo acabas de decir, si este tipo viene de una familia acomodada, a veces se da mucho, no sabemos completamente la realidad del contexto en el que vivió. Tal vez a veces se da, las personas que viven de una familia acomodada a veces tienen este tipo de necesidad de enfocar su energía en algo diferente, etcétera. Entonces, si este tipo ya probó, ya vio que hubo consecuencias y que salió librado, pues tal vez por ahí dijo, me volví famoso sin querer, no me ajusticiaron y pues ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero no sé, para mí no, su razón pues para mí meramente es como de un fetiche. Sí, yo también justo lo pienso lo mismo. Nada más fue un deseo completamente, digamos, desbocado, sí, que lo llevó a cometer un homicidio, o sea, de asesinar a alguien. Y eso fue, no deseaba a lo mejor ni siquiera la atención ni nada, simplemente lo que él quería era eso, o sea, como satisfacer su deseo, sí, su deseo. Incluso aquí algo que me llama mucho la atención es que probablemente ni siquiera quería matar a la persona. Sí, probablemente. Es que él lo dijo, porque en la frase en la que él dice, si tan solo ella me hubiera dejado probarla, no matarla, no necesariamente matarla, o sea, pero él sabía que ella no iba a aceptar. Exacto. Nadie obviamente en su sano juicio iba a aceptarlo, pero aquí algo me llama mucho la atención, es justamente eso, cómo lo hubieran evitado, o sea, cómo lo pudo haber evitado. Justamente lo que dicen, era un fetiche, era simplemente un deseo que él tenía, el hecho de poder probar la carne humana. Y es aquí la diferencia entre los asesinos que hemos mencionado y él. Las ocasiones pasadas en los asesinos que hemos mencionado llega a este punto en el que es el detonante, y de ahí hacia adelante ya no se detienen. Al contrario, es como que el gatillo para comenzar a hacerlo. Sí, y en este caso una llave del agua nada más. Ajá, y en este caso no, solamente lo hizo, lo probó, se dio cuenta que estaba mal. No sé si al día de hoy él siga teniendo esos impulsos, esas ideas, sí. Pero como tal no lo ha repetido, o al menos no está. Al menos no se sabe que lo haya hecho nuevamente. Entonces simplemente, de la manera en que yo estoy viendo el contexto de todo lo que se está platicando, porque no conozco bien pues obviamente la vida de esta persona y demás, simplemente fue el complacer su deseo, el saber que se sentía y el hecho de poder hacerlo, poder probarlo. Una vez que lo hizo, pues ya es no sé, para mí como que algo que logró, algo que él quería, logró, y punto, se acabó, a lo que seguía, ¿no? Es como las personas que prueban las drogas y ya no lo vuelven a hacer, ¿no? Sí, hay gente que prueba algo y ya no lo vuelve a hacer, simplemente cumplen su deseo y hasta ahí, ¿no? Pero en este caso, este deseo tuvo como consecuencia la muerte de alguien, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahora, aquí me hace mucho ruido esto. ¿Se pudo haber evitado? ¿Se podría haber evitado que
Es muy difícil. Es que es muy complicada la pregunta porque es como él lo dijo, ¿no? O sea, y no le pudo haber pedido a esta persona, oye, córtate un pedazo de glúteo y si él, o sea, es que es como decíamos la vez pasada, si vamos, no podemos dudar de todas las personas, o sea, es muy complicado. Y si él no daba, digamos, estos signos comunes de un asesino, pues es muy complicado como evitar eso, ¿no? O sea, yo creo que fue algo que era realmente inevitable. Solamente él lo pudo haber evitado si tal vez lo hubiera compartido su sentir, como pensaba. Alguien. A lo mejor si lo hubiera compartido con alguien, porque ha habido casos, y vamos a hablar después de otros asesinos, en donde ellos sí comparten su sentir con otras personas y las otras personas ni siquiera como prestan atención a lo que les están diciendo. En cambio, él como que realmente no da una señal, digamos, de querer asesinar, porque cuando lo detuvieron, digamos, la primera vez que entró al departamento de la chica, lo acusaron de intentar violarla, pero realmente no se supo, o sea, jamás se pensó que él quería matarla o quería, Fue una consecuencia a lo comérsela. Que él quería, ¿no? O sea, fue una consecuencia o una salida pero él no, de o sea, lo que... Pero nadie supo, nadie se imaginó, o sea, no hubo una señal. Es que es imposible meterte en la cabeza de una persona y saber lo que está pensando. Sí, es muy difícil, o sea, realmente yo no creo que se pudiera haber evitado, a menos, te digo, de que él hubiera compartido, digamos, su sentir y lo que pensaba, pero si no, es más, hasta con los asesinos seriales que dan señales es muy complicado evitar este tipo de cosas, ¿no? Y lo hemos puesto sobre la mesa, ¿no? Que un patrón de los asesinos seriales es que no muestran patrones. Sí, claro. Sí. Exacto. Bueno, y pues ya se nos fue el programa de esta noche. Vamos a hacer una despedida ahí rapidita para que puedan despedirse, Skoll. Pues muchas gracias por llegar hasta acá. Insisto nuevamente, mucho cuidado con lo que escuchan ahí con gente menor. Les mando un gran abrazo sin COVID. Síganse cuidando, esto todavía no se acaba. Y pues muchas gracias por llegar hasta acá nuevamente. Deb. Pues miren, yo nada más les digo que en estos días no se me antoja comer carne. Y un saludo a todos. Y vamos a seguir estando por acá con ustedes con más contenido, más programas. Y quiero hacer un comentario nada más, que ahorita las personas que no nos ven, desde hace ratito se estuvo despegando una luz LED de nuestra cabina de grabación sola. Sí. Y yo creo que aquí quiero comentar esto porque a veces no hemos comentado las cosas que pasan mientras estamos grabando. Y han pasado cositas raras aquí. El otro día se cayó una... No me acuerdo que se cayó. Se escuchan de repente golpecitos. De repente se siente como un exactamente. Algo, un ambiente algo pesado. Extraño. Pero pues es preciso por los temas que hablamos, ¿no? Sí, y nada más lo quiero comentar porque pues si alguien tiene historias, si alguien tiene un tema extraño, fuera de lo normal, algo que pudiera caber en la incógnita, pues con gusto los estamos escuchando, sus propuestas. Y pues nada más, un saludo a todos y pues cuídense mucho. Claro, y bueno, pues si les gustó el programa, pues síganos escuchando, compártanos, si nos escuchan por YouTube, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que se enteren cuando estamos subiendo capítulos. Si nos escuchan por Spotify, un saludo a toda la gente que nos escucha fuera también de México, que han sido ya algunas personas que nos empiezan a escuchar ya en otras partes fuera del país. Y si nos escuchan igual en Spotify, compártanos, platíquenles a su familia, a sus amigos de este programa. Suscríbanse también a Spotify. Por favor, apóyennos para que esto siga creciendo, para que los temas que compartimos los sigan escuchando. Y si les gustó el tema del día de hoy, pues les recomiendo mucho que vean una película francesa que se llama Rao. También habla sobre canibalismo y es una muy buena película, bastante recomendable, que a mí hasta el estómago me revolvió. Se las recomiendo mucho. Y pues me despido, yo soy Ava y como todas
las noches de este programa, les digo que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.